Cuéntanos un poco sobre tu profesión y cómo ayudas a las personas en este mundo cripto. Bueno, es nuevo criptoactivos porque la fiscalidad y los tributos es más Sí, claro. viejo. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo ayudo en este mundo? Yo ya venía de haber trabajado en asesoría familiar, luego trabajo en multinacional y tenía Vale. pues la base sólida. Y como a mí me apasionaba la parte de criptoactivos y de Bitcoin, Sí. ¿cómo ayudas a las personas? Pues las ayudas. Ahora bien, haciendo las declaraciones de IRPF, que este año ya estamos en periodo de la renta, ahora en abril, Sí, 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 sí. que eso que no le Que- gusta a nadie y te Sí, dicen, sí, sí, sí. vale, pues aquí te ocurre varios supuestos, pues tienes a lo mejor un inversor que ha tenido cripto y ha sido bastante organizado y es sencillo hacer la declaración cripto. Y hay otras personas que es más o sea, que han hecho muchas operativas en años anteriores y te tienes que sentar un poco a reconstruir o a hacer esa trazabilidad. Ahora, eso es como la parte a la que estamos ahora inmersos. Y luego la parte también de herencia. La herencia, pues requiere, al final, ¿qué ocurre con las herencias? Que tenemos que ponernos y sentarnos de qué va a pasar con nuestros bienes cuando no estemos, David. Entonces, eso a nadie Mm, nos gusta, porque es claro. pensar que nos vamos a morir. Entonces, Sí. ese tema a nadie le gusta y Es delicado, sí. sí, es delicado. ¿Qué ocurre? Que con todos los bienes, cuando es, por ejemplo, tenemos un dinero en una cuenta bancaria o tenemos un bien inmueble, hay un registro, es decir, está el registro de la propiedad o está en una institución Sí. financiera a la que preguntar. Entonces, ¿y qué ocurría? Que yo detectaba que con Bitcoin, si lo tenías en autocustodia, o bien entregabas a tus herederos en vida eso, o por su parte, no lo dejabas, entonces si no lo dejabas previsto, cogía y no pasaba a heredarse. ¿Y eso cómo puede ocurrir? ¿Porque se muere el propietario sin dejar las claves o cómo funciona? Claro, porque se muere la persona, es decir, una persona tiene Bitcoin en autocustodia, si no lo ha dejado previsto, se muere y sus herederos puede pasar lo siguiente, que no sepan ni que tenga o tuviese Bitcoin Vaya. y hay a veces que son patrimonios muy grandes o ¿Eso que pasa? ¿De verdad? sí, eso pasa, sí, eso ha Vaya. pasado, eso ha pasado, o que si sabían los herederos, no han sabido dónde estaban las claves o qué estaba Ya. sucediendo. O puede pasarte otra cosa, que tengas un custodio y que a lo mejor el custodio, es decir, el exchange, el que te presta ese servicio, está localizado en, vete tú a saber qué país, y los herederos no saben ni contactar con ese proveedor de servicios. Vaya. Esto va a ir evolucionando, pero aún así sigue siendo muy novedoso. Y un consejo para la gente que no le pase esto, que sería lo que, digamos, unos tips para que esto no te ocurriera en la vida. Pues en la primera, dejarlo hecho un plan de acceso técnico. Un plan de acceso técnico no es un testamento, pero hay que dejar un plan de acceso técnico. Segundo, un testamento. ¿Vale? Y tercero, en el libro, esto sí que lo cuento, David, en que mañana sale a la venta. Le dedico solo 30 hojas en exclusivo a explicar paso por paso qué deberíamos hacer para que ese patrimonio que hemos construido con tanto cariño y tanto amor pueda pasar a nuestros herederos si queremos. Si no queremos, pues, pero si queremos, sí. Si no, si nos cae mal, no. Oye, ¿y qué tipo de criptoactivos existen? Vale, es que aquí yo voy a diferenciar siempre de Bitcoin del resto de criptoactivos. ¿Vale? Y es muy importante, pero bueno, vamos a hacer como unas bolsas. Están Bitcoin, que Bitcoin para mí es propiedad privada digital. Es la primera forma de propiedad privada que existe en el mundo y tiene ¿Vale? unas características totalmente diferentes a lo que veníamos conociendo. Para empezar, no hay una empresa ni un CEO detrás.
Ujú. la fecha de emisión del Bitcoin es decir, va a haber 21 millones de unidades de Bitcoin, pero se van liberando con el tiempo, es decir, por la prueba de trabajo, el proof of work. Entonces se van liberando esos Bitcoin eh, con esa prueba de trabajo y se van poniendo a disposición y asiento este conocimiento. Es diferente. El euro, por ejemplo, tenemos todo disponible. Si se necesita más, pues desgraciadamente se imprime más. Se Entonces, imprime dinero y... claro, ¿y qué te ocurre con que se imprima más? Pues que luego hay mucha inflación. Pues Claro, Bitcoin es todo lo contrario. Hay 21 millones, pero no 21 millones disponibles, sino que se van poniendo poco a poco a disposición, pero haciendo ese proof of work que hacen los mineros. Entonces, acabas de encontrarte que rompe el primer hack de todo lo que veníamos conociendo de sistemas monetarios, porque siempre que había más, o sea, claro. siempre que se quería imprimir más dinero, se imprimía. Volviendo a la clasificación, está pues Bitcoin, que Bitcoin al final tienes esa parte de materia digital escasa, que además no hay una persona detrás y que juega con un sistema de incentivos. Luego tienes las stablecoins, que las stablecoins lo que haces es un par, es decir, tienes una moneda, un euro, por ejemplo, y la tokenizas y tienes su representación digital. Está en Europa la empresa Circle, por ejemplo, en Estados Unidos tienes la empresa Tether. ¿Dónde juega el papel las stablecoin? Las stablecoin al final lo que consigues es eh, hacer como un medio de pago, pero en ¿Vale? lo que viene a ser dentro de lo que es las blockchain. Porque, ¿qué te ocurre? Que, por ejemplo, Bitcoin nació como un sistema peer-to-peer entre particulares para liberar un poco al individuo pues de ese sistema financiero. ¿Qué te ocurre con Bitcoin? Que es muy volátil. Entonces, como es muy volátil, se han ido surgiendo otro tipo de activos, como puedan ser stablecoin, que han empezado a jugar ese punto de medio de pago, pero no tienen nada que ver en su origen y su filosofía una stablecoin con Bitcoin. Y luego hay otro tipo de criptoactivos que las llaman altcoins, que por ejemplo podría ser Ethereum. Vale. Y por otra parte, y que ya no es criptoactivo, es tokenización de instrumentos financieros. Mm, Es decir, lo que tiene son acciones tokenizadas en DLT. Me explico qué es tokenizar una acción porque utilizamos tantas palabras que a veces nos diluimos. Al final, Sí, eh, tú las acciones las puedes representar como se vienen ahora representando en anotaciones en cuenta. Y en 2023 la Ley de Mercados y Valores te permitió que esas acciones se representasen en la tecnología DLT, pero lo importante que introdujo esa Ley de Mercados y Valores era que se podían negociar en un mercado secundario. Y voy a vale, asentar esto. Al final, que una acción esté tokenizada, lo importante de aquí es que te la habilitan a negociar en un mercado secundario. Me explico. Tú, si te vas a una empresa del IBEX, ¿qué te ocurre? Compras esa acción y se la puedes vender a otra persona cuando tú quieras, porque hay una bolsa, hay un mercado secundario. En cambio, cuando tú compras otras acciones, son muchísimo más ilíquidas, son más ilíquidas porque no hay tanto ese mercado secundario. ¿Y qué ocurre? Que irte a un BME supone unos costes, o irte a un IBEX tienes que cumplir unos requisitos que no todo el mundo puede cumplir. Entonces, esa parte de la negociación no la tenían. ¿Cuándo la han tenido? Ahora con la tokenización. ¿Y qué vale. ocurre?
que si tú tokenizas, imagínate que tú eres una empresa de coches que te va bien en la empresa y tokenizas una parte, eso se podría negociar, quien comprase esas acciones podría negociarlo como en una bolsa, es Vale. decir, en una bolsa en un mercado secundario. Entonces, teniendo en cuenta este panorama que es complicado y hoy hablaremos de más cosas, pero es diferenciar Bitcoin, criptoactivos, stablecoins, otras altcoins, NFTs, que eso ya queda de fuera del marco de MiCA por hoy en día, DeFi, que son finanzas descentralizadas, y por otra parte ya son la tokenización. ¿Y cómo ves el futuro de Bitcoin? Muy prometedor. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Mm, ¿Hasta qué punto es el que el ser humano lo empieza a entender? Aún no lo ha entendido. Lleva esto 15, 18 años y aún nos queda muchísimo por comprender. Nos queda tanto que al final la fecha de emisión de Bitcoin termina en 2140. Entonces, si termina eso, yo no estaré para verlo, pero alguien sí. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cuál es el futuro que le veo yo? Le veo futuro en particulares, muchísimo, pero en empresas. En empresas, las tesorerías corporativas de Bitcoin les van a servir para no, yo es que no veo a Bitcoin como un activo de inversión, pero aquellas empresas que incorporen sus balances y que vayan bien, van a tener un activo que sabemos que con el tiempo se va revalorizando y que además le van a dar esa autonomía de cuando necesiten liquidez lo puedan pignorar. Pignorar es colateralizar. Puedes colateralizar Bitcoin y obtienes un crédito si tú necesitas sin depender, por ejemplo, de que te lo conceda un banco. Ahora bien, aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Por qué digo esto? Porque la colateralización de Bitcoin o ignorar Bitcoin, que viene a ser tú tienes un activo que es valioso, que sabes que se aprecia con el tiempo y no te quieres desprender de él. ¿Por qué no te quieres desprender? Por una parte, por el tema impositivo, es decir, tú una vez que vendes Bitcoin tributas, y por otra parte, tampoco te quieres deshacer de algo que es valioso. Entonces, a esto en los mercados tú puedes coger y ignorar Bitcoin y te dan como préstamo. Esto ocurre muy parecido con las hipotecas de casa, es decir, de un bien inmueble. Tú para obtener una hipoteca de un bien inmueble, mm, mm, coge y quien va a garantizar el pago de ese préstamo que te están dando es el bien inmueble. Pues con Bitcoin esa analogía se va a ir reproduciendo, pero los riesgos van a ser, primero, la custodia de estos activos. La custodia de estos activos tienen que estar bien custodiados. Y Vale. este para mí es el principal punto. El segundo punto, hay un riesgo que todavía Bitcoin es un activo y bueno, y bajo mi punto de vista va a seguir siéndolo, volátil. Entonces esa volatilidad no está preparada para todo el mundo a día de hoy. Claro. Pero como veo Bitcoin es muy prometedor, si no, no hubiera escrito un libro de ello. ¿Crees que las empresas adoptarán una parte de su liquidez o tesorería con Bitcoin para luego poder hacer préstamos y utilizarlo como aval, el Sí. Bitcoin? Bueno, no es que sucede. Hay dos tipos de empresas. O sea, ya Hay, estamos en ello, ya está sí, sucediendo esto. sí, Ostras. sí. Hay dos tipos. Están las Bitcoin Treasury Company y una empresa normal. Las Bitcoin Treasury Company son aquellas empresas que su principal modelo de negocio es incorporar o tener el mayor Bitcoin por acción. Te voy a Vale. poner ejemplos. Por ejemplo, en España está Vanadi, en Francia está Capital B y en Estados Unidos está Strategy. Estas empresas, por ejemplo, voy dentro de unos días a Las Vegas y a hablar sobre Bitcoin en una conferencia y a esas empresas van a estar ahí. Esas estrategias
están sucediendo. Y estas empresas cotizan en bolsa, entonces se nutren de su capacidad de recaudar capital en los mercados financieros para comprar ellos cada vez más Bitcoin. Esta es un tipo de estrategia pues mucho más complicada y más compleja. Pero hay otra estrategia que son empresas normales que no necesitan a lo mejor cotizar en bolsa, que lo que hacen es introducir Bitcoin como otra inversión bajo su punto de vista mayor, o sea, por diversificar. ¿Y qué te ocurre? Tienes Bitcoin, lo has comprado ahí y lo puedes como pedir un préstamo, pero o pedir un préstamo o de tenerlo ahí en tu balance. Pero que estas cosas suceden. Por ejemplo, estoy ahora recordando que en 2023 a la empresa de Microsoft se le preguntó, bueno, unos accionistas instaron a que incorporaran Bitcoin en sus balances y al final la medida no salió adelante, pero ya dejó entredicho de que cada vez esas peticiones iban a ser mayores. Tesla, por ejemplo, también introdujo Bitcoin, luego lo vendió, luego actualmente no lo ha estudiado en los últimos meses, pero vamos, que no es algo novedoso. Lo Y han también introducido. El Salvador también, como país ha cogido parte de su tesoro, es Bitcoin. Claro, y luego están los estados. Los estados, El Salvador. El Salvador es un caso paradigmático que, por ejemplo, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Y en el 2025 modificó un poco la ley en el que ya no ponía obligatoriedad de relacionarte con el Estado con Bitcoin. Porque hay que hacer un paso hacia atrás y qué nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, en España, para que sea una moneda, o en cualquier país, para que sea una moneda de curso legal, lo tiene que declarar así un Estado. Es decir, tú tus impuestos aquí en España los tienes que pagar con euro. Pero si a ti te aprueban Bitcoin como moneda de curso legal, podrías pagar Bitcoin Vale. o sea, con impuestos. O sea, es una moneda más, ¿no? Como si fuese una moneda, una alternativa al euro. Yo es que no veo a Bitcoin como una alternativa al euro. No creo que son complementarias. Para mí es mucho más que una moneda, por eso lo llamo propiedad privada. Pero sí, al final lo podrían adoptar en ese sentido. Que el Estado tenía allí un montón de energía por agua o por aire. Entonces empezaron a minar Bitcoin y esos Bitcoin pertenecen al Estado. Entonces, claro, yo veo a España que España tiene tantas cosas buenas que si tú las pudieras aprovechar serían maravillosas porque si España Ujú. tiene cosas buenas es la luz, el sol, em, Total. eh, el aire, Sí, sí, el clima, posición, todo, todo, sí, sí. claro, entonces, ¿qué te ocurre? Que España también es un muy buen sitio para hacer minería de Bitcoin por esa punta porque tiene mucha energía. De hecho, cuento en el libro que yo no era experta obviamente en minería de Bitcoin, pero sí conocía a un chico que empezó a montar una minería y que era ingeniero de profesión y le hice muchas preguntas y me dijo que uno de los puntos más interesantes es que también ayudan a estabilizar las redes eléctricas, la minería de Bitcoin. Vaya. ¿Por qué? Y entonces, claro, hace casi un año, por aquí estábamos en el apagón, en el Sí, 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 2025. sí. ¿Y por qué se me ocurre este ejemplo? Porque dicen que son como la minería quiere comprar energía barata, energía excedentes, que muchas veces no se utilizarían. Entonces, ¿dónde se tienden a localizar? En lugares donde hay mucha energía barata y que si no se usa, es decir, se desperdicia, entonces ellos van y lo compran. Vaya, vaya. Interesante. ¿Qué conocimiento vamos a adquirir en el libro? Pues mira, el libro es para aquellas personas que dicen, ¿por qué con la misma cantidad de dinero que tenía hace 5 años no puedo comprar lo mismo? Vale. Primera respuesta está en el libro. ¿Por qué el acceso a la vivienda cada vez es más complicado?
también te lo vas a encontrar en el libro, que es Bitcoin, por supuesto, también. Eh, ¿Qué es Bitcoin bajo un punto de vista mm, que sea accesible, que sea cercano? Y luego, ¿qué cosas podemos hacer con Bitcoin? Es decir, este caso que te he contado de colateralizar Bitcoin, pues lo tenemos. ¿Vale? Las herencias, lo tenemos. Tributación, importante, hay que tributar también. Luego, otro punto, las empresas, un plan de pensiones. Es decir, es un O sea, poco entender. le das una vuelta, la gente lo ve como inversión solamente y tú le das una vuelta en el libro de que es algo mucho más, que la inversión es una pequeña parte de lo que es Bitcoin en realidad. Efectivamente, para mí es como un activo base, es un activo base, es propiedad privada que depende con qué gafas te lo pongas y te Claro, acerques a él. Yo hablo poco de lo que es invertir porque no creo que sea ahí tenga una parte de que aportar sólida, tengo una parte que aportar sólida, pues fiscal, el legal. Y esa parte creo que cualquier persona que sea curiosa le va a gustar el libro. ¿Por qué? Porque a mi madre no le gustaba nada. Me escuchaba hablar de esto, se leyó el libro y ha dicho que se entiende estupendamente y de hecho lo dinamizo con dos pequeños personajes al inicio de cada capítulo que están como hablando como tú y yo en una conversación. Oye, ¿podrías acercar un poco el libro para que la gente vea y lo reconozca? Luego Yo pondremos lo puedo lo- acercar así, yo creo. ahí, para que la gente lo vea. ¿Vale? Luego pondremos un QR, sube un poco, que se vea bien la portada. ¿No? Luego ponemos un QR aquí arriba, ¿vale? Para quien quiera descargárselo y bueno, que quiera comprarlo, en Amazon está. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en su primer año emprendiendo? Varios consejos. Lo primero, ¿Vale? que crean en ellos, en su proyecto, que miren los negocios o las historias de otras personas que sean reales con objetivos similares, es decir, que se acerque, que tengan esa humildad de preguntar a otras personas que ya han pasado por ello. Eso es muy importante. ¿Vale? Y otra parte es que sean ordenados, ordenados y disciplinados en lo que van haciendo, pero que también esa parte de que siempre nos inculcan de que emprender es muy arriesgado, creo que más arriesgado es estar siempre o más triste es estar en algo toda una vida que no te gusta, porque hay algo que no Totalmente. puedes recuperar y es el tiempo que Sí. y sí, y creo que esa parte es muy importante y creo que la vida nos da tiempo para hacer de todo.